¿Qué tal, oyentes? Mi nombre es Jay Williams y hoy traemos unas historias que te dejarán helado. Somos el canal con las historias de carreteras más aterradoras y es que nos las envían de todo el mundo. Prepárate para adentrarte en relatos que desafiarán tu realidad y pondrán tus nervios a prueba. Sin más preámbulos, comencemos. Yo soy Miguel y he pasado más de la mitad de mi vida detrás del volante de un camión. Nací en una pequeña ciudad del norte de España, y desde joven supe que mi destino estaba en las carreteras. Mi padre era mecánico, y de él heredé el amor por los motores y las largas rutas que conectan pueblos y ciudades. La libertad que se siente al recorrer kilómetros de asfalto, con el horizonte siempre cambiando, es algo que no cambiaría por nada. Después de años viajando y ahorrando, decidí que era hora de invertir en algo para mí. Quería un lugar donde pudiera descansar entre viajes, un rincón en el mundo que pudiera llamar hogar. Fue entonces cuando, casi por casualidad, descubrí una oportunidad en la República Dominicana. Un compañero camionero me habló de unos apartamentos en venta cerca de Santo Domingo, a precios accesibles y en una zona tranquila. Sin pensarlo demasiado, me aventuré a comprar un apartamento en un edificio antiguo del casco histórico de la ciudad. La idea de tener un refugio en el Caribe me emocionaba. Imaginaba las tardes en la playa, el sol cálido y la brisa marina alejando el cansancio de las rutas. La primera vez que llegué al edificio, me impresionó su arquitectura colonial. Las paredes de piedra, los balcones de hierro forjado y las puertas de madera tallada le daban un aire nostálgico. Subí por las escaleras de mármol desgastado hasta el tercer piso, donde se encontraba mi nuevo hogar. Al entrar, me recibió un espacio amplio, con techos altos y ventanas que dejaban entrar la luz del atardecer. Había algo en el ambiente, una mezcla de historia y misterio que no pude identificar en ese momento. Decidí que era perfecto. Los primeros días los dediqué a explorar la ciudad y adaptarme al ritmo caribeño. La gente era amable, la comida deliciosa y las playas superaban cualquier expectativa. Sin embargo, una noche, todo cambió. Regresé al apartamento después de una cena con nuevos amigos. Al entrar, noté un olor extraño como a humedad antigua. Pensé que sería normal en un edificio viejo y abrí las ventanas para ventilar. Me preparé un café y me senté en el balcón, disfrutando de la brisa nocturna. De repente, escuché un susurro. Fue tan tenue que al principio pensé que era el viento entre las hojas, pero luego se hizo más claro. Era una voz suave, cantando una melodía melancólica en un idioma que no reconocía. Me asomé al pasillo, pero no vi a nadie. Los demás apartamentos parecían vacíos. Intrigado, seguí el sonido hasta una puerta al final del corredor. Estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba por la rendija. Toqué suavemente, pero nadie respondió. Empujé la puerta con cuidado y entré. La habitación estaba vacía, con muebles cubiertos de polvo y telas de araña en las esquinas. En el centro había un espejo antiguo de cuerpo entero, con un marco dorado y ornamentado. La voz parecía emanar de él. Me acerqué y al mirarme en el espejo, por un instante, vi el reflejo de una mujer detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí volver a mi apartamento y olvidar el asunto. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Esa noche me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la melodía volvía a mi mente. Sentía una presencia, una inquietud que no podía explicar. A las 3 de la mañana, me despertó un golpe fuerte en la pared. Me levanté de un salto y encendí las luces. El silencio era absoluto. Al día siguiente le comenté lo sucedido a doña Marta, la vecina del segundo piso. Su rostro se ensombreció al escucharme. «Ese apartamento ha estado vacío por años», me dijo. «Dicen que está embrujado». Me reí nervioso. «¿Embrujado? Vamos, esas son historias para asustar a los turistas». Ella negó con la cabeza. «No es broma, joven. Hace décadas una mujer vivía allí, una cantante de ópera llamada Isabela.
Dicen que perdió la vida en circunstancias misteriosas y que su espíritu nunca abandonó el edificio. Traté de no darle importancia, pero las palabras de doña Marta resonaban en mi cabeza. Esa noche, nuevamente, los susurros y la melodía regresaron. Decidí enfrentar mis miedos y volver al apartamento del final del pasillo. Al entrar, todo estaba como la noche anterior. Me acerqué al espejo y, tomando valor, observé mi reflejo. El aire se volvió frío y una sensación extraña me recorrió el cuerpo. La melodía volvió a resonar, más clara que nunca, llenando el silencio del apartamento con su tono melancólico. Decidí que no podía ignorar más lo que estaba sucediendo. Necesitaba respuestas. Al día siguiente, me dirigí a la biblioteca local y comencé a investigar la historia del edificio y sus antiguos residentes. Pasé horas revisando viejos periódicos, registros y archivos históricos. Fue entonces cuando descubrí la historia de Isabela Castillo, una famosa cantante de ópera que había vivido en ese mismo edificio a principios del siglo pasado. Isabela era conocida no solo por su increíble talento, sino también por su belleza y carisma en el escenario. Estaba profundamente enamorada de un pianista llamado Alejandro, quien correspondía a sus sentimientos. Sin embargo, una de sus compañeras de ópera, Emilia, también estaba enamorada de Alejandro. La envidia y los celos consumieron a Emilia al ver cómo Isabela triunfaba en todos los aspectos de su vida. Decidida a eliminar a su rival, Emilia recurrió a una bruja local y le pidió que lanzara un hechizo contra Isabela. Poco después, Isabela enfermó misteriosamente. Su voz, que antes cautivaba a multitudes, se apagó. Falleció en su apartamento, envuelta en un halo de tristeza y traición. Se rumoreaba que su espíritu había quedado atrapado entre estas paredes, incapaz de encontrar paz debido a la injusticia de su muerte. Comprender esta trágica historia me dejó un sentimiento de inquietud. Las piezas encajaban, los susurros, la melodía, la sensación de una presencia en el apartamento. Era como si Isabela estuviera intentando comunicarse, compartir su dolor o buscar justicia. Regresé al edificio con la intención de hacer algo al respecto, pero la verdad es que me sentía impotente. No sabía cómo lidiar con fuerzas que escapaban a mi comprensión. Las noches siguientes los fenómenos continuaron. La melodía se hacía más intensa y mi descanso se volvió imposible. Finalmente, tomé una decisión. Aunque apreciaba la belleza y la historia del lugar, no podía seguir viviendo allí. No quería enfrentarme a algo que no entendía y que me causaba tanta inquietud. Decidí poner el apartamento en venta y buscar un nuevo lugar donde establecerme. Antes de marcharme, dejé una rosa blanca en el antiguo apartamento de Isabela, como un gesto de respeto y despedida. Esperaba que, de alguna forma, eso le brindara algo de paz. La República Dominicana me enseñó mucho más de lo que esperaba. No solo encontré un lugar hermoso, sino que también aprendí que hay historias que perduran en el tiempo y que algunas heridas nunca sanan del todo. Ahora, cada vez que escucho una melodía lejana, recuerdo a Isabela y la lección de que hay cosas con las que es mejor no interferir. Decidí seguir mi camino, llevando conmigo esta experiencia. La vida en la carretera me esperaba, y aunque no tenía un lugar fijo al cual llamar hogar, me sentía en paz, sabiendo que había respetado la memoria de alguien que solo buscaba ser escuchada. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por aquello que deseamos? Sí, todo es culpa de la ambición. Ese deseo constante de ir más allá, de alcanzar lo que parece inalcanzable. Ese sentimiento que nos impulsa a mejorar, a buscar más de lo que tenemos, pero que también puede cegarnos si no sabemos ponerle límites. Y justamente de esto, la avaricia, es lo que trata la historia que hoy nos cuenta Santiago. Un relato que nos muestra
¿Cómo ignorar las advertencias? Puede llevarnos a enfrentarnos con consecuencias que nunca imaginamos. Asegúrate de revisar bien la carga antes de empezar cualquier viaje. Esa fue una instrucción que siempre recibía de la persona que me enseñó todo acerca de este negocio, mi padre. Él tenía muchísimos años de experiencia trabajando en esto, y cuando le dije que quería dedicarme a esto, se dedicó a enseñarme bastante bien. Recuerdo mucho que él me decía que apuntara un poco más alto, que al menos fuera a la universidad, pero ante mi negativa, él empezó a llevarme en sus viajes desde que era un adolescente, para que pudiera ver bien qué era lo que tenía que hacer un camionero. Supongo que su intención inicial era desmotivarme, el ponerme cargas de trabajo tan grandes, que yo terminara aburriéndome. Pero extrañamente eso tuvo el efecto contrario. Sin embargo, hay algo que siempre se ha repetido en mi vida. No sé cómo fue posible, pero siempre que no seguía algún consejo de mi padre, algo pasaba, fuera bueno o malo. Supongo que esa fue mi forma de aceptar la sabiduría de mi padre. Pero no creerán lo que pasó aquella vez. Hola a todos. Muy buenas noches, espero que estén muy bien. Me llamo Santiago y desde hace ya unos 8 años que soy oficialmente un camionero de profesión. Hago actualmente varios viajes en solitario. Pero para lograr esto tuve que hacer muy bien mi primer trabajo cuando comencé. Mi padre siempre me decía que era supremamente importante que revisara la carga con mis propios ojos antes de firmar el pase de embarque. Así podría evitarme cualquier problema relacionado con la carga. Obviamente, estos eran trucos de perro viejo. Él quiso enseñarme todo eso para que no tuviera problemas que podrían haberse evitado. Las cargas que no permiten su revisión no son más que problemas, me decía. Pero aquella vez, la codicia me ganó. Hace algunos años, me llegó un encargo por el cual me iban a pagar muy bien. Transportar un contenedor que estaba lleno de electrodomésticos hasta un almacén en el área metropolitana del país. Nada complicado. Sin embargo, como se lo imaginarán, el detalle de esto era que no permitían revisar lo que había en la carga para confirmar su estado. Mientras aceptaba el encargo, podía escuchar las palabras de mi padre en mi mente. Pero cuando me hablaron del pago, la cantidad de ceros en el contrato de transporte me hizo hacer oídos sordos a lo que mi padre me enseñó. Aquel contenedor era inusualmente pesado. En el pase de embarque pude ver el peso y me sorprendió mucho. De todas maneras, eso estaba dentro de la capacidad de carga de mi camión. El único detalle era que jamás había transportado algo tan pesado. Esta debió ser otra señal de alerta, pero como un tonto avaricioso, decidí ignorarla y seguir adelante. Solo eran electrodomésticos. Tenía sentido entonces que la carga fuera tan pesada, ¿verdad? O eso me decía. De hecho, había muchas otras señales de alerta, como el hecho de que me pedían llevar aquel contenedor en un tiempo récord. Pero con todos esos ceros, decidí seguir haciendo oídos sordos a todas esas señales. La cantidad de horas que debía conducir a diario para poder llegar a tiempo no era ninguna broma. Era una conducción casi que ininterrumpida. Comenzaba muy temprano y terminaba hasta la 1 de la mañana. Luego de eso, a más tardar de las 8 de la mañana, debía estar de vuelta en el ruedo. Pero esa no era la única condición que imponían. Por nada del mundo, debía abrir el contenedor de carga. Aún así, yo acepté. Me puse en marcha muy temprano, justo como me pedían en el contrato. Había dejado mi camión en una bodega muy apartada de la zona residencial. Pronto me llamaron. El camión estaba listo y podría partir cuando quisiera. Y así empezó este tortuoso viaje. Estuve conduciendo una buena cantidad de horas sin siquiera detenerme a tomar algo, pues así lo exigía el contrato. Naturalmente yo estaba preparado para esto. Había traído una buena cantidad de botellas de agua.
bastante comida y un buen termo de café. Más o menos a eso de la 1 de la mañana, me vi obligado a parar para repostar. Y así lo hice. Estaba cerca de la puerta del remolque. Estuve tentado a abrir las puertas. Luego recordé las cláusulas del contrato. Sin embargo, el contrato no me impedía poner la oreja en mi remolque. Así que, expectante, puse la oreja en una de las puertas del remolque. Cerré los ojos y escuché. No pasaba nada. Naturalmente, ¿por qué debía de pasar algo? Eran solo electrodomésticos. O eso era de lo que quería convencerme. Estuve a punto de despegar la oreja cuando, de pronto, un pequeño ruido me sobresaltó. Algo estaba golpeando la cabina desde el interior. Fue un sonido leve, un sonido que no pude haber escuchado si no hubiera pegado bien la oreja a la puerta. Yo me sobresalté. Quise pensar que tal vez era un animal que se había colado dentro. El camión ahora estaba listo para partir, así que me despegué de las puertas y corrí hacia la cabina. Ahora estaba bastante nervioso. Seguí conduciendo durante un par de horas más. Nada había cambiado. Todo estaba silencioso, así que terminé por relajarme. Sin embargo, aquel sonido que había escuchado horas antes, se escuchó dentro de la cabina. Era un sonido sordo, como de un golpe, fuerte y claro. Pronto lo siguieron una andanada de golpes más, y esta vez acompañados de otros sonidos, como susurros. Yo no quería seguir pensando en lo que estaba transportando, pero sabía que había algo mal, algo bastante mal en esta carga. El contrato me impedía revisar la carga, así que inmediatamente intenté comunicarme con las personas que me encargaron este trabajo. Ellos me dijeron por mensaje de texto que no debía de preocuparme por los sonidos, que solo siguiera conduciendo, y por ningún motivo se me ocurriera abrir las puertas del tráiler. Yo estaba ansioso. ¿Qué demonios era lo que estaba transportando? Varios minutos pasaron. El sonido seguía produciéndose. Más fuerte. Los sonidos más claros. Era aterrador. Era desesperante. En la carretera me encontré con una patrulla que empezó a conducir a mi lado. Ellos pudieron percatarse de lo que estaba pasando. Naturalmente, los sonidos ahora se escuchaban incluso por fuera de la cabina. Yo trataba de ignorarlos como un necio. La policía pidió que aparcara el camión, y así lo hice. Era imposible escapar de ellos. El camión era demasiado pesado, demasiado lento. Bajé del camión nervioso, intentando controlar el temblor de mis manos. Era imposible. El policía recibió los papeles de mi camión y todos los documentos que mostraban lo que estaba transportando. Los policías pidieron que abriera el remolque. Lo más curioso de todo es que ahora ya no se escuchaba ningún sonido dentro del remolque, algo que por supuesto lo hacía más sospechoso. Sí, el contrato decía que el remolque no debía ser abierto hasta que llegara a su destino, pero era la ley. No podía negarme ni aunque quisiera. Con piernas de plomo me acerqué hacia la parte trasera del tráiler y lentamente fui quitando los candados que sostenían las puertas. La abrí con recelo, esperando encontrarme con lo que sea, menos con lo que estaba imaginando. Las puertas abiertas de par en par mostraban el interior del coche. Nada inusual. Yo estaba atónito. Habían muchas cajas que contenían numerosos electrodomésticos. Y al fondo, un animal callejero había salido de entre las cajas y se precipitaba hacia la carretera. ¡Ah! Estaba aliviado. Así que todo este tiempo ese sonido había sido producto de ese animal. Eso hizo que me relajara un poco más. Y a pesar del pequeño susto que nos dio ese animal, todo parecía en orden. O eso pensaba. Habían revisado casi cada centímetro del remolque y no habían encontrado nada inusual, excepto
el lugar de donde había salido ese animal. Muy lentamente el policía empezó a quitar las cajas y descubrió algo que incluso me impresionó a mí. Había una pared falsa al fondo. Me pareció increíble lo bien hecha que estaba. Y al abrirla, un cuerpo totalmente raquítico cayó al suelo. De inmediato, un olor putrefacto invadió la cabina. Y ahí fue que me di cuenta de lo que realmente estaba transportando y de por qué la carga pesaba tanto. Muchas personas hacinadas estaban al otro lado de la pared falsa, todas muertas por la falta de oxígeno. Creo que no hace falta decir que mi viaje terminó en ese momento. Inmediatamente fui arrestado. Tuve que comparecer ante la justicia. Obviamente, yo me declaré culpable. Afortunadamente pude colaborar lo suficiente con la policía para poder detener a los culpables. Y a pesar de que estuve un tiempo en la cárcel, pude salir a los pocos años y volver a mi antiguo trabajo. Mi padre tenía razón. No valía la pena arriesgarse, pero a veces la avaricia nos gana. No hace falta decir que terminé muy afectado por lo que pasó. Necesité ayuda psicológica por muchos años para volver a conducir un camión, ya que literalmente pensé que habían muerto por mi culpa. Sentía como si yo mismo los hubiera matado. Si tan solo hubiera abierto la carga cuando escuché esos sonidos, esas personas no habrían tenido que morir, y no hay un solo día que me culpe por ello. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado del relato anterior. Bien, vayamos con el siguiente relato de la noche. He escuchado mucho en este podcast acerca de sucesos extraños y sorprendentes que les han ocurrido a algunas personas. Y de verdad que me sorprende mucho. Pero creo que ninguno de los oyentes aquí presentes ha tenido la oportunidad de escuchar algo como lo que me pasó. No es como si tratara de competir con las demás personas que han enviado sus relatos a este podcast, sino que dudo mucho que a alguien le haya pasado un suceso extraño tras otro, y que todos hayan ocurrido la misma noche. Me llamo Marcos, es un placer. Soy camionero hace ya casi 10 años y he acumulado muchísimas vivencias, pero ni siquiera todas juntas podrían compararse a esa sola noche. La semana en la que pasó eso había sido realmente agotadora para mí. Estaba en medio de mi divorcio y con litigios y peleas legales con mi ex esposa. Ella quería que le diera una pensión alimentaria inusualmente alta para mi hija. Quería reducir gran parte de mi tiempo de visita y además dejarme con una cantidad irrisoria de dinero. Casarme con esa mujer fue la peor decisión que tomé en mi vida, lo admito. Pero cuando lo hice, digamos que quedé un poco embelesado por su belleza. Bueno, ¿qué puedo decir? Soy un hombre después de todo. Aún así, admito que no fui el mejor esposo. En fin, no me gustaría hablar de eso. Simplemente quería ponerlos en contexto. Bien, continuemos. Ese día, aquel viaje no debió ocurrir. En realidad, eso es mi culpa. Fui yo quien le insistió a la empresa que me dejara el viaje. Todo para despejar mi mente de toda la locura que estaba pasando en mi vida. La carga que debía llevar era algo molesta. Una de esas con las que había que tener algún tipo de cuidado especial. Pero prefería ocupar mi mente en eso que en las inusuales peleas por dinero con mi ex esposa. La verdad, nunca pensé que trabajar me sirviera para despejar la mente hasta ese momento. Sin embargo, nunca puedes huir de tus problemas completamente. Aún en este viaje, las llamadas constantes de mi ex y de su abogado no paraban durante todo el día, a punto en el que en serio estaba por volverme loco. ¡Hey! Levanta una orden de restricción o algo así. ¿No ves que estoy trabajando? Le dije a mi abogado luego de una docena de llamadas. Sé que él no era el culpable del comportamiento de mi expareja. Después de todo, no podía impedir que ella decidiera llamarme.
pero digamos que necesitaba desahogar el estrés que tenía acumulado. Durante todo el viaje la situación simplemente fue empeorando, al punto en el que me era supremamente difícil, si es que no imposible, descansar y dormir durante las noches. Ya que todo esto me estaba pasando, decidí conducir un poco más tarde de lo habitual, pues por muy difícil de creer, esa situación se había convertido en algo terapéutico para mí. No dormía mucho, pero los avances que hacía en el camino no eran ninguna broma, pues casi siempre tiendo a conducir hasta las 7 o máximo 8 de la noche, pero en aquella época pasaba de largo hasta llegar a conducir hasta la 1 de la mañana. Y bueno, mis jefes no se quejaban de ello. A ese paso la carga iba a llegar muchísimo antes de lo pronosticado. Una de las últimas noches antes de llegar a mi destino, empecé a escuchar voces mientras conducía. «¡No lo hagas!», decían. Eran mayormente susurros, pero la verdad, simplemente se lo atribuía al hecho de estar tan cansado. Y todo por culpa de la insistencia de mi ex y su abogado. Quizás detenerme un momento no me hará daño. Pensé en cuanto fui consciente del cansancio que acumulé, y en cuanto vi un lugar lo suficientemente bueno para aparcar, me detuve para poder fumar y relajarme un poco. La sensación de relajación que sentí por la primera bocanada de aquel cigarrillo se esfumó totalmente en cuanto vi que algo estaba colgando del cuello entre algunos árboles. Era una persona. Por alguna razón, había decidido colgarse ahí mismo, pero supe que seguía con vida después de ver que todavía pateaba. No sé cómo no me percaté de esto cuando me bajé del camión, pero me apresuré para cortar la cuerda al darme cuenta que aunque no estaba tan cerca del suelo, estaba al alcance. Estaba un tanto obeso y fuera de forma, así que fue un poco difícil subirme al árbol y ayudar a esta persona. Incluso pensé en quedarme ahí y llamar a emergencias para que hiciera algo, pero estaba seguro de que no iban a llegar a tiempo. Y aunque fue un poco difícil, logré evitar que esta persona muriera por asfixia. Era un hombre vestido un tanto elegante, lo cual me sorprendió un poco, pero en cuanto logré revisar cómo estaba, me di cuenta que estaba totalmente inconsciente y frío. Me preguntaba si había sido demasiado tarde, pero su corazón seguía latiendo, algo que me dejó bastante confundido. Obviamente llamé a emergencias, y unos 30 segundos después de eso, el sujeto se levantó desesperado. Empezó a recriminarme por haberlo salvado. No sabes lo que acabas de hacer. No debiste entrometerte», dijo él. Estaba demasiado molesto. Me parecía una conducta realmente malagradecida, pero si se había colgado de ahí, significaba que había elegido morir. No importa la razón que hubiera de por medio. ¿Qué? Oye, he tenido un día muy pesado. ¿Sabes qué? Ya llamé a emergencias. Yo me largo de aquí. Vuelve a colgarte si te da la gana, maldito malagradecido, le dije conteniendo mi enojo. Luego volví hacia mi camión. De verdad, todo lo que quería hacer era irme de ahí. Pero en cuanto me subí al camión e intenté encender el motor, no pasaba nada. No sé si era la batería o algo más, pero el motor no emitía ni un solo sonido al girar la llave, lo cual me preocupó bastante. Por curiosidad, miré hacia donde estaba el sujeto de antes, y lo vi intentando volver a poner la cuerda en el árbol para volverse a colgar. No sé ustedes, pero en ese momento, lo único que percibí de aquel sujeto es que era alguien patético. Pero algo cambió. De repente se detuvo, y luego echó a correr. No avanzó demasiado y luego cayó al suelo. Debo admitirlo, fue un tanto satisfactorio verlo tropezarse de cara. Pero eso no era todo. Mi semblante cambió cuando vi que era arrastrado por el suelo. Podía verlo perfectamente, pero nadie estaba arrastrándolo. Era como si una fuerza invisible estuviera tirando de él. Todo estaba oscuro y mucho, pero podría jurarles que pude verlo claramente. El tipo aullaba. Chillaba como un cerdo que sabe que va hacia el matadero. Pedía tiempo,
Dijo que él mismo lo haría. Clemencia. Pero no dejaba de ser arrastrado por las brumas. Yo estaba en estado de shock, observando cada movimiento. De repente, el grito se volvió insoportable. Solo duró unos cuantos segundos. Era un grito desesperado. Y luego, tan repentinamente como comenzó, se cayó. Hace rato que había dejado de ver qué estaba pasando. El sujeto había sido arrastrado hacia muy profundo en las brumas. No podía ver nada. Y sin las luces de niebla de mi camión, no podía saber qué estaba sucediendo al frente. Varios segundos pasaron, segundos eternos. Y repentinamente, el camión se encendió. Pero había algo extraño. Yo no había vuelto a girar la llave. No había hecho ningún nuevo intento. Todavía estaba intentando procesar lo que había visto, lo que había escuchado. Con suerte, la ambulancia no tardaría en llegar. Y asimismo, tal vez una patrulla de policía. Literalmente, estaba temblando. Las luces de mi camión iluminaron todo el frente. Podía ver unos 10 metros más hacia adelante, pero no había nada. Y justo en ese momento, el parabrisas se empañó. Y algo se dibujó en él. Una flecha. ¿Pero qué? Estaba confundido. El parabrisas regresó a la normalidad unos cuantos segundos después, y ahí lo entendí. Esa flecha estaba señalando la salida hacia la carretera. Era como un mensaje que me decía, lárgate. Pero la pregunta era, ¿quién? ¿Cómo? Bueno, pensé que lo mejor era no saberlo. Simplemente giré el acelerador y me largué de ahí. De verdad pensé que todo iba a terminar mientras me alejara de ese lugar lo suficientemente rápido. Tenía pensado conducir un par de horas más, pero unos 30 minutos después de aquello, quizás menos, el camión se apagó de repente. No, no puede ser, no ahora. Era lo que decía mi mente. Había pasado un rato de aquello, pero aún seguía temblando. No había terminado de procesar todos los acontecimientos de ese encuentro. Pensé en salir a revisar el motor, pero algo me decía que no era seguro salir. En su lugar intenté encender el camión. No tuve éxito alguno. Justo en ese momento escuché que tocaron la puerta del pasajero. Yo pegué un respingo. Intenté ignorarlo al principio, pero después de un rato, ya no podía fingir que esos toques no estaban ahí. E incluso escuché cómo intentaban abrir la puerta. Afortunadamente tengo la costumbre de dejar las puertas del camión con seguro cuando cae la noche, por si acaso. Después de un momento, una mano golpeó el vidrio. Podría haber sido mi imaginación, pero esta mano tenía quemaduras serias. Y el rostro no tardó en hacer su aparición. Yo lo reconocí de inmediato. Era el sujeto que había intentado ahorcarse antes, pero esta vez estaba totalmente quemado. Yo estaba horrorizado. Milagrosamente, el motor del camión volvió a encenderse y logré arrancar a toda velocidad. Más adelante, muchas personas empezaron a salir de entre la nada en las brumas. Yo ya no sabía si eran espectros o personas. Intenté ignorarlos y esquivarlos, pero después de un rato, simplemente me fue imposible. Varias personas bloqueaban la carretera. Algunas tenían varillas y bates, otras tenían machete. Ladrones. Ya en este punto, no sabía qué sería peor. De inmediato empecé a aminorar la velocidad. Sabía por las historias, sabía lo que me pasaría si me bajaba del camión. Pero estaba demasiado asustado. Necesitaba ayuda. Ellos me obligaron a abrir la puerta. Por favor, tienen que ayudarme. Hay algo ahí afuera. Algo que me persigue. Todos me miraron desconcertado. Sin embargo, parecía que no les importaba. Uno de ellos me tomó por el cuello y me puso su arma en mi garganta. «Abre las puertas del remolque», me dijo. Yo no tenía idea de qué hacer.
No podía ver ninguna buena opción. Ellos me llevaron atrás y estaba a punto de abrir el remolque. No tenía más opción, cuando de pronto, el hombre que me tenía sujetado cayó al suelo como un costal de papas. Sus compañeros lo miraron totalmente sorprendidos. Incluso yo estaba atónito al notar que ese sujeto tenía el cuello totalmente degollado. Así es, estaba sin vida. En ese momento los ladrones empezaron a hacer preguntas. Uno de ellos me miró preocupado. «Oye, ¿qué es lo que te está persiguiendo? ¿Cómo hiciste eso?» La verdad es que no tenía idea de cómo responder a lo que ellos me decían. Ellos no tardaron mucho en dejar de preocuparse por lo que podían quitarme, y al ver que no respondía, todos salieron corriendo en direcciones distintas. Yo no tardé demasiado en volver a encerrarme en la cabina de mi camión. Todo estaba silencioso. No se escuchaba ni siquiera el característico sonido de la noche, ni siquiera el sonido de los insectos. No había viento ni luna. Todo estaba oscuro, cuando de pronto el vidrio de la ventana del conductor se quebró por completo y todos los trozos de vidrio cayeron sobre mí. El camión se había apagado. Inmediatamente intenté encenderlo y me alejé de ese lugar todo lo que pude. Unos segundos más tarde, una extraña voz empezó a invadirme la cabeza. Empecé a escuchar la voz del sujeto de antes, el sujeto que iba a colgarse. «¡Todo es tu culpa!» Más ventanas empezaron a estallar. Incluso un neumático salió reventado. Pero yo no podía parar. No, sabía lo que pasaría si lo hacía. Sabría que esta vez no escaparía. Una y otra vez le gritaba pidiendo clemencia. Le gritaba que me dejara. Pero fue inútil. Todo fue inútil. Y de pronto, nada. No recuerdo nada. Abrí los ojos. Estaba en medio de la carretera. Ya había amanecido. El sol muy alto en el horizonte, sin una sola nube que bloqueara sus rayos. Mi camión yacía volteado al lado de la carretera, toda la mercancía desparramada. Y yo tirado en el suelo, sin poder recordar qué demonios había pasado. Estaba vivo. Pero al parecer, incapaz de ponerme en pie por mi cuenta. No pasó mucho tiempo más hasta que una ambulancia llegó, junto con un carro de policía. Al parecer alguien había visto el accidente y lo había reportado. Tenía varias heridas en mi cuerpo. La policía me preguntó qué demonios había pasado aquí, y yo no tuve el valor de decirles la verdad. Solo les dije que me había encontrado con un grupo de ladrones, y que ellos me habían destrozado, que me habían hecho volcar el camión, y se habían llevado parte de la mercancía. Luego me golpearon y me dejaron tirado en el suelo, sin capacidad para pedir ayuda o levantarme. Sé que obviamente esto no es lo que pasó, pero estoy bastante seguro de que la policía jamás hubiera creído lo que en realidad pasó. De hecho, ni yo mismo me lo creo. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato. Bien, vayamos con el siguiente. A toda la comunidad oyente de este maravilloso podcast, buenas noches. La verdad, no sé dónde podría compartir esta historia si no existiera este espacio. Y no lo sé. Se siente liberador poder hacerlo luego de lo que pasó. Mi nombre es Darío. Es un placer. Soy camionero desde hace 15 años. Y debo decir que me encanta mi trabajo. He obtenido el dinero suficiente para sostener a mi familia y pagar la educación de mis hijos con este empleo. Así que creo que más que decir que me encanta, diría que me siento muy agradecido con este oficio. Sin embargo, así como es una realidad para mí el hecho de poder sostener a mi familia mediante este trabajo, también es cierto el hecho de que a veces ocurren cosas extrañas. No estoy dispuesto a negarlo. Es una realidad, y por mucho que me cueste admitirlo,
Es como un aspecto más del trabajo. Obviamente no normalizo esta situación. Simplemente digo que a veces, especialmente cuando es de noche, ocurren cosas que no puedo explicar. Y lo mejor para tu salud mental es no engancharte a ello, sino seguir con tu vida y olvidar lo que pasó. He hecho eso la mayoría de las veces en las que algo lo suficientemente extraño y aterrador me ha pasado. Esto me ha permitido dormir como un bebé por las noches. Sin embargo, una noche hace algunos años, ocurrió algo que nunca he podido olvidar. Y cada vez que lo recuerdo, siempre termino poniéndome nervioso. Ni siquiera recuerdo lo que estaba transportando en aquella ocasión, o siquiera si tenía un cargamento. Probablemente ya estaba regresando a casa, pero el hecho es que ya era tarde en la noche y yo estaba conduciendo, intentando encontrar un lugar para descansar. Sin embargo, al no encontrar nada, ya estaba resignado a tener que dormir dentro del camión. Justo cuando estaba por darme por vencido y resignarme totalmente, un viejo motel al lado de la carretera saltó a la vista. De inmediato aparqué ahí. Estaba muy cansado. Quería acostarme y dormir, y descansar cuanto antes. Sin embargo, al entrar a la recepción, noté que, más que estar viejo, el lugar parecía estar abandonado. Dudé un poco si aquel establecimiento aún prestaba el servicio al público general. Afortunada y sorpresivamente sí. Me di cuenta de esto gracias a la anciana en el mostrador que me atendió. La mujer era muy amable, no lo niego, pero había cosas que me hacían pensar que algo extraño le pasaba. Primero, las marcas de quemadura que parecían recientes. También habían momentos en los que no me escuchaba y se quedaba con la mirada perdida, y otros en los que empezaba a hablar cosas sin sentido. Pensé que no estaría bien juzgarla por eso, así que pagué por la habitación y recibí la llave. Todo parecía relativamente normal, y me acosté a dormir en cuanto llegué a la habitación. Pero ya que soy de sueño un tanto ligero, no pude dormir bien. Primero, empecé a escuchar ruidos en la habitación contigua. Eran gritos. Inicialmente pensé que eran, ya saben, otras cosas, pero cambié de opinión en cuanto distinguí que estos gritos eran de puro y genuino horror. De inmediato llamé a la recepción. La anciana estaba ahí. Me dijo que no me preocupara, que ellos siempre hacían eso. No sabía qué se supone que significaba eso, pero al menos ya había informado de lo que estaba pasando. Y en cuanto esos gritos cesaron, volví a intentar dormirme. Lo siguiente que me despertó fue un olor a quemado que jamás había tenido la oportunidad de olfatear. Pero en cuanto me desperté totalmente asustado, me encontré con la sorpresa de que todo a mi alrededor estaba perfectamente normal. Este olor a quemado estuvo presente todo el resto de la noche y no pude volver a dormir. En cuanto amaneció, decidí irme. Hasta ese momento, aquel lugar solo me parecía un hotel algo extraño y descuidado. Pero semanas después me enteré de algo que me dejó totalmente impactado. Ese lugar no aparecía en ningún mapa. Y además de eso, en los tiempos en los que existió, hubo un incendio que lo consumió totalmente hasta sus cimientos. Literalmente, no había ningún lugar ahí. Así que la pregunta hasta hoy en día sigue dando vueltas en mi mente. ¿En dónde rayos dormí esa noche? No se trataba de un simple motel. Eso estaba claro. Había algo más de fondo. Algo que quizás nunca sabré. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado del relato anterior. Muy bien, ahora vamos con la siguiente. Muy buenas noches a todos. Me llamo Miguel Andrés, es un placer.
Desde que me convertí en camionero, me acostumbro a hacer rutas rurales, más que todo porque vivo en el campo y nunca quise trasladarme a la ciudad. Nunca vi la necesidad de hacerlo, pues no me hace falta trabajo, y donde vivo están todas las personas que amo. Sin embargo, creo que para nadie es un secreto que las personas que vivimos en el campo nos acostumbramos a vivir cosas que los citadinos solo creerían que es fantasía o la trama de alguna película. Pero he de decirles que muchas cosas de las que se cuentan son reales, y muchas personas simplemente lo tratan como algún caso de paranoia colectiva. Créanme, no hay nadie más que quisiera más que esas cosas no existiera que nosotros los campesinos, pero ocurren, y muy seguido. Esta vez vengo a contarles de algo que me pasó en una de mis rutas. He vivido cosas extrañas desde que era pequeño, pero ninguna me ha asustado tanto como aquella vez. Creo que ha sido la única vez en la que de verdad pensé que iba a morir. Todo ocurrió en una de mis rutas de transporte rurales. La noche anterior había caído una lluvia torrencial, así que las carreteras que no estaban pavimentadas estaban en una condición supremamente mala como para pensar en conducir por ahí. Una de las vías por las que tenía que pasar era así, por lo cual, al ser totalmente imposible pasar por ahí, tuve que tomar el GPS y buscar nuevas rutas alternas para llegar a mi destino. Pero, en cierto punto, el GPS se quedó sin señal, y bueno, yo estaba totalmente perdido. Después de un buen rato, logré encontrar una casa en medio de un campo, así que me acerqué y toqué la puerta, ya que lo más seguro es que las personas que estaban ahí afuera fueran de la zona. Quería pedir indicaciones, y así fue. Esas personas fueron muy amables, pero ya estaban cerca de caer la noche. Ellos me pidieron que me quedara. Obviamente desconfié un poco, pero yo sé muy bien cómo se pueden poner las cosas en el campo cuando cae la noche. Así que acepté el ofrecimiento y me quedé a cenar. Todo iba perfectamente bien, hasta que noté algo después de comer. Incluso los niños empezaron a reforzar las puertas y las ventanas con madera. Luego de eso, todos se fueron a dormir. Y obviamente, no iba a ser el extraño que se la pasaba toda la noche paseándose por la casa. Como mínimo iba a verse sospechoso. Así que me fui a la habitación que habían arreglado para mí. Todo parecía estar bien, pero cuando llegó la medianoche, las cosas empezaron a ponerse extrañas, pues empecé a escuchar golpes que parecían venir de la parte externa de la casa. Pensé que se trataba de algo que estaba intentando entrar a la casa, a lo cual cobró sentido que estuvieran reforzando las puertas y las ventanas. Honestamente hablando, al principio me pareció demasiado, pues si esos golpecitos eran de lo que debían cuidarse, hubiera bastado simplemente con cerrar las puertas y las ventanas con seguro. Pero las cosas apenas si empezaban. Después de un buen rato, de estos pequeños golpecitos, empecé a escuchar cómo lentamente aquellos golpecitos se convertían en algo realmente serio a tomar en cuenta. Con el pasar del tiempo, estos solo aumentaban su intensidad, hasta el punto en el que realmente empecé a preocuparme. Los golpes hacían que las paredes temblaran, y por ciertos momentos pensé que iban a caerse o que se iba a abrir algún agujero. No quería ni imaginar lo que estaba allí afuera haciendo eso, ni mucho menos lo que quería hacer si lograba entrar a la casa. Y como si no fuera suficiente con eso, empecé a escuchar fuertes y graves gritos, acompañados por estos golpes. Parecían los gritos de alguien desesperado, pero en fin, esta situación siguió por toda la noche. En cuanto amaneció, los gritos y los golpes se detuvieron de inmediato. Fue algo totalmente extraño, pero así fue, se los juro. En cuanto revisé el estado de las puertas y las ventanas que habían reforzado con madera,
Me di cuenta de algo. Los refuerzos estaban prácticamente destruidos. Un poco más. Y lo que sea que estuviera afuera, iba a lograr entrar. Los miembros de la familia fueron apareciendo en la sala uno por uno y empezaron a quitar los refuerzos de las puertas y las ventanas. Obviamente quería preguntarles acerca de lo que pasó durante la noche, pero realmente sentí que iba a ser algo incómodo, así que simplemente tomé el desayuno que me ofrecieron y me fui. No tardé mucho en encontrar un pequeño pueblo en el que pude pedir las indicaciones que buscaba. Y mientras hablaba con varios residentes, le pregunté por la cosa que estuvo intentando meterse en aquella casa, pero todos ellos empezaron a mirarse con expresiones algo complicadas. Los lugareños no pudieron ocultarlo y me revelaron algo que me hizo que se me erizara la piel. Aquella amable familia, aquella familia que me había invitado a pasar la noche, estaba rodeada de misterios, pero el más escalofriante es que se supone que habían muerto hacía varios años en circunstancias totalmente desconocidas. No quise averiguar nada más, tampoco pregunté. Solo, después de escuchar eso, lo único que quería era salir corriendo de ese pueblo lo más rápido que pudiera y nunca jamás regresar a aquella zona. Allá por el año 2003, el menor de mis hermanos, llamado Matías, recibió la inesperada noticia de que se convertiría en padre. A raíz de ello, no tuvo opción de juntarse a vivir con quien era su novia y madre de su futuro hijo, y como era de imaginarse, no le quedó de otra que regresar a la casa de mis padres, ya que en esos tiempos, él ya estaba independizado y vivía en otro lugar. Al principio no me cayó bien la idea. Con la noticia de que sería padre me alegré muchísimo, pero me refiero a que no me parecía justo que regresara a vivir con nuestros padres. Por un lado, estos ya eran mayores, tanto que merecían pasar el resto de su vida en paz, tranquilidad que se rompería con su llegada, ya que él solía ser un poco problemático y rebelde. Pero en fin, ahora tenía que ahorrar la mayor cantidad posible de dinero, y justamente fueron mis padres quienes le pidieron que regresara. Algo positivo que también pude rescatar de eso fue que ahora podría verlo más seguido. Yo vivía cerca de la casa de nuestros padres, y como su caso era el contrario, desde que se había mudado, no lo veía casi nunca. Asimismo, yo me las pasaba todo el tiempo viajando. Eso debido a que soy trailero, oficio al que me dedico desde que era muy chico, y mismo que ejerzo hasta el día de hoy. Ahora bien, se podría decir que todo marchaba bien. Matías trabajaba como albañil y por fortuna iba ahorrando algo de dinero. El problema surgió cuando fue despedido, según él, porque ya se había acabado el trabajo, aunque supe por rumores que lo echaron por revoltoso. Fue mi madre la que me dejó mudo a raíz de la sorpresa cuando me preguntó por qué no lo llevaba yo en mis viajes. Sí o sí él necesitaba trabajar, y por esos momentos yo era el único que podía darle una mano, al menos hasta que consiguiera otro empleo, siendo una empresa en la que había fijado su atención. Sinceramente me costó mucho aceptar. No me afectaba tanto el hecho de que tendría que pagarle. Después de todo era mi hermano, y qué más quisiera yo que tener la posibilidad de ayudarlo. Lo malo en sí era precisamente él, Matías. Más allá de su mal carácter, él lo soportaba cuando alguien le decía lo que tenía que hacer o cómo hacerlo. Es más, ese fue el motivo por el cual se independizó y se mudó a otro lugar para vivir solo, lejos de mis padres. Por otro lado, ya habíamos tenido la experiencia de viajar juntos previamente, ya que en más de una oportunidad lo había llevado conmigo, y aunque a mí siempre me había obedecido, tuve que batallar contra su pésima actitud ocasional para que hubiera buen trato entre los dos. Y sí, yo tengo el mismo carácter, así que ya se podrán dar una idea de lo que eran nuestros enfrentamientos.
Está bien, Matías. Quiero que me escuches con atención. Mamá me contó hace poco que te quedaste sin trabajo. Entiendo perfectamente la situación, más aún que junto a tu novia van a ser padres, así que ganar dinero es primordial para ustedes. Si es que deseas que no le falte nada al niño que viene en camino, deberás aprovechar todo lo que está a tu alcance. Justamente de esto te quería hablar. Si gustas, puedes acompañarme en los próximos viajes. No será mucho lo que ganes, pero te daré una mano mientras buscas algo mejor. Eso sí, ya tienes 20 años de edad. Ya no eres un adolescente como en esas épocas en las que te llevaba conmigo, y no hacías otra cosa que reclamar por todo. Por lo tanto, te pido que ahora más que nunca seas responsable. Ya conoces mi trabajo. No se trata de manejar el tráiler y nada más. El esfuerzo a veces es grande, y ahora sí necesitaré contar contigo en todos los aspectos. En especial, debes hacer lo que yo te pida, pues eso será para el bien del trabajo, y por supuesto para que llevemos una relación. ¿Me entiendes? Si no tienes ningún inconveniente, prepara algo de ropa y descansa por unas horas, porque esta misma noche vamos a partir para realizar un nuevo viaje. Como te dije, no es mucho lo que ganarás con esta chamba, pero será suficiente para que tu señora y tú vayan ahorrando. Tal como te digo, será hasta que consigas un trabajo mejor remunerado. Y bien, ¿qué opinas entonces? Le dije esta tarde lo más sutil y serio posible. Claro que sí, hermano. No te preocupes por nada. Ya no soy un adolescente. Tú siempre me diste tu ayuda cuando la necesité, y esta vez no la voy a desaprovechar. Te agradezco muchísimo y de antemano te pido que cuentes conmigo. Me respondió. Ahora era de madrugada. Ya estábamos subidos dentro de mi vehículo, rumbo a un destino que, lejos de ser como deseábamos, sería un viaje inusual, impensado y macabro. Mi nombre es Lautaro Peñalba. Soy de Argentina, del norte del país, y lo que les voy a compartir es una experiencia que trasciende fronteras, tal cual lo harían los viajes que yo realizaba y realizo hasta el día de hoy. Pero jamás pensé que este iría más allá de mi imaginación. Ya al final del relato, comprenderán a la perfección a qué me refiero. Me atrevo a decir que las primeras horas del viaje fueron espectaculares. Mi hermano me contaba sobre sus cosas, de cómo conoció a su novia, desde hacía cuánto tiempo estaban de novios, su relación con sus suegros, etc. Sinceramente me emocionó muchísimo eso. Había pasado mucho tiempo que no teníamos un tiempo para estar así, hablando de nuestras cosas y volver a revivir esos momentos únicos que solamente entre hermanos se pueden experimentar, hasta que de repente comenzó a suceder lo tétrico. Recuerdo que faltaba poco para el amanecer. Ya le había anticipado a mi hermano que nos íbamos a detener a desayunar en el siguiente pueblo, por lo que él ya iba pensando qué comer, puesto que aseguraba estar con mucha hambre. Estábamos en eso, cuando vi aquel inusual suceso, y ahí fue cuando cometí mi error. Hoy en día, pienso que nunca debí haberme estacionado en aquella parada, aunque eso significara que le faltara el respeto a la memoria del pobre sujeto con el que nos íbamos a encontrar. Se trataba de una pequeña corriente de agua que brillaba frente al camino en plena carretera. No era la primera vez que veía aquello en ese lugar, y siempre tenía la costumbre de detenerme a revisar antes de pasar con el tráiler. Eso debido a que en una oportunidad ya me había tocado romper los neumáticos por culpa de esa clase de fenómenos naturales, que generalmente arrastra con ello basura que pudiera hacer daño. El motivo es el siguiente. Esas aguas provenían de los cerros. Cuando llovía por varias horas y se acumulaba, tal como fue el caso en esos días, el agua de la montaña bajaba en forma de esa pequeña corriente y atravesaba la carretera, siguiendo su rumbo hasta desembocar en un río que había kilómetros más adentro en medio del monte. Obviamente no era profundo, pero tal cual les digo, traía consigo basura y otros elementos que desde el interior de mi tráiler no se podían ver, razón por la cual me tenía que detener y bajar para cerciorarme de que no hubiera nada que representara un peligro para los neumáticos. Cuando estacioné y me bajé a revisar, mi hermano me siguió. Yo me enfoqué exclusivamente en revisar la corriente de agua,
por lo que no le presté atención a lo que él se puso a hacer. Segundos después, y mientras estaba en lo mío, fue cuando él me habló casi gritando para decirme que tuviera cuidado, combinando sus gritos con una expresión de horror. En ese instante no entendí lo que había pasado, pero al mirarlo, vi que él estaba parado a unos metros de mí, justamente en el instante en que se alejaba de la corriente con rapidez. Acto seguido, empezó a sacudirse el líquido de sus zapatos, pues por su torpeza había pisado el agua. No obstante, fue lo que agregó a continuación lo que me hizo dar cuenta de lo que estaba ocurriendo, lo cual corroboré cuando volví mi vista hacia el lugar específico que él me indicaba con su dedo, ocasionando de este modo que yo también retrocediera rápidamente para alejarme. ¿Qué demonios es eso? Parece líquido hemático. En efecto, el agua de la corriente comenzó a teñirse de rojo frente a mi atónita mirada. El asombro me dejó pasmado a tal punto que sentí un escalofrío intenso, pero no solo por el fenómeno en sí, sino que también pude ver apareciendo algo más flotando sobre el agua. Eran mechones de cabello, y la contextura que estos tenían concordaban con cabellos humanos. Matías me miró como preguntándome qué hacer ahora, pero ambos sabíamos lo que correspondía. Dirigimos nuestras miradas hacia el costado desde donde provenía el caudal, para así saber el origen de todo. Al no poder ver aún con claridad, le pedí que aguardara por unos instantes mientras subía al taller para buscar la linterna y mi arma, que suelo llevar por seguridad, ya que evidentemente se trataba de algo grave. Acto seguido, comenzamos a caminar dentro del monte, presintiendo tal vez lo que veríamos. Las sospechas se convirtieron en una verdad indescriptible cuando, luego de avanzar unos 20 metros más o menos, nos topamos con el macabro acontecimiento. Había un cadáver allí. Estaba tendido justo en medio de la corriente, mutilado y carcomido, derramando la sangre que aún tenía y la que estaba siendo arrastrada por el agua. Era un hombre, y no hubo necesidad de tratar de conocer la razón por la que estaba así, pues había algo más ahí, algo horrendo y monstruoso, cuya bestia se estaba alimentando de sus restos. El hocizo ya no tenía rostro, y de lo que era la cabeza, quedaban solo huesos y restos de carne al rojo vivo. Asimismo, le faltaban algunas zonas del cuerpo, como por ejemplo, un brazo y la mitad de su pierna. Para ese entonces, la criatura ya no estaba a nuestra vista, ya que ésta huyó apenas se percató de nuestra presencia en el lugar. Aún así, notamos que se había ido del todo, pues esa cosa despedía un olor que todavía podíamos sentir en los alrededores. Era un fuerte olor fétido, uno que jamás habíamos olido antes. Incluso era más potente que el olor que ya empezaba a emanar del cadáver, por lo que intuimos, el hombre llevaba poco tiempo sin vida. Su aspecto y demás detalles daban crédito de eso. A su vez, deducimos que probablemente fue atacado por el animal mientras cazaba, puesto que su fusil todavía estaba tirado sobre las malezas que habían a su lado. Una vez que logramos superar la espeluznante impresión, le dije a mi hermano que regresáramos al tráiler para así tomar mi teléfono e informar lo sucedido a la policía. La patrulla tardó unos 40 minutos en llegar, y antes de llamarlos a ellos, aproveché para comunicarme con mi jefe, para así explicarle que nos íbamos a demorar un poco, debido a las circunstancias. Después de que narramos a los uniformados con lujos de detalles, debimos esperar aproximadamente media hora más, hasta que recién nos permitieron marcharnos, habiendo dejado atrás por varios kilómetros aquel lúgubre escenario. Y fue ahí cuando Matías comenzó a descomponerse. Debido al retraso del viaje, yo conducía a una velocidad considerable para recuperar el tiempo perdido, por lo que ni siquiera me percaté de en qué momento se puso así. Cuando me di cuenta estaba callado, pálido, mirando a través de la ventana. Cuando le pregunté qué le sucedía, su respuesta me espantó al instante. ¿Vos viste lo que era esa cosa? No era un animal común.
Aún siento su olor. Es como si nos estuviera siguiendo. Por momentos, veo su silueta corriendo por los costados. Todavía tengo impreso el olor de la sangre del cuerpo en mis zapatos. Parece ser que se está guiando con eso. Quedé anonadado, mudo y sin saber qué decirle, cuando de pronto, un golpe seco retumbó en la caja del tráiler, justo en el costado donde yo iba sentado. Al dirigir mis ojos hacia el espejo lateral, pude ver, pero ahora con mayor claridad, que Matías tenía razón. Esa cosa no era un animal conocido, era una bestia infernal. Era enorme, cuya abominable fisionomía ahora era más perceptible. Me estremecí de pavor en el instante en que la vi. Mi hermano se dio cuenta de que yo lo estaba viendo. Intenté calmarlo, pero ni siquiera yo mismo podía controlarme. Le dije que tomara mi arma y se preparara, en tanto veía como la criatura se alejaba del tráiler para perderse por el monte. Todavía sigue ahí. Ahora se siente su olor más fuerte. ¡Esa cosa sigue persiguiéndonos! Me miró espantado. Un nuevo choque hizo vibrar el vehículo, haciéndonos saber que ya estaba de regreso. Cuando volví a mirar por el espejo, no lo vi, por lo que le grité a mi hermano que se fijara en su costado, pero tampoco venía por ahí. El golpe volvió a retumbar, pero esta vez desde el techo de la cabina. El monstruo venía arriba nuestro. El terror aumentó cuando comenzó a rasguñar con lo que parecían ser sus garras, para luego empezar a dar puñetazos. Posteriormente, y siendo la primera vez que lo hacía, escuchamos su grito ensordecedor tan potente que nos congeló la sangre, a la vez que este hacía eco por todo el entorno. Yo veía a mi hermano temblando, a la vez que lo oía gritar desesperado que esa bestia nos mataría y nos comería. Y mientras que yo apenas podía mantener mis manos sobre el volante, le decía que tratara de controlarse, que usara el arma, que apuntara hacia el techo y disparara. Pero nada pudo hacer, pues el terror lo dominaba por completo. De la nada, la criatura dejó de golpear, y en medio de ese sórdido silencio, sentimos el movimiento que hizo al saltar del tráiler. Pero no, en esta ocasión, no lo hizo para alejarse de nuevo, sino más bien para terminar de hundirnos en lo más profundo de los horrores, ya que esa bestia volvió a aparecer, pero ahora metros adelante y en medio de la carretera. Atropellé al maldito, les juro que lo choqué de lleno, pero antes de eso, pude ver su escalofriante rostro iluminado por los faros del vehículo. Era similar a un simio gigante parado en dos patas, pero tenía el rostro de un hombre, viejo, mugriento, desde donde sobresalían un par de ojos rojos tan profundos como el abismo de miedo en el cual estábamos inmersos. Calculo que su tamaño superaba los 2,5 metros. Ignoro el color de su piel, pues todo su cuerpo, incluyendo la cabeza, estaba cubierto por un negro pelaje largo. Asimismo, antes del impacto, vi cuando se cubrió con sus brazos para protegerse. Esas extremidades que, a raíz de la posición encorvada que tenían, por poco le llegaban hasta el suelo. El choque fue brutal, grotesco. El vidrio del parabrisas se quebró al instante de que su pesado cuerpo se estrellara sobre este, viéndolo pasar por encima de la cabina. A duras penas pude maniobrar para no perder el control. En tanto nos alejábamos, supuse que ese horripilante ser quedó tendido sobre el negro pavimento, lo que me dio un poco de calma al pensar que ya lo habíamos eliminado. Eso a pesar de que sobre el vidrio del parabrisas no había sangre ni ninguna clase de líquido que me diera a entender que quedó herido. Mi hermano iba estupefacto. Mantenía su mirada hacia el frente, pero a la vez la tenía perdida hacia la nada, tratando quizás de volver a la realidad y abandonar ese infierno que ambos terminábamos de padecer. Sin embargo, la lúgubre experiencia todavía tenía algo más para darnos. Un último instante de terror, un último momento de pánico. Una vez más, esa cosa apareció corriendo a nuestro lado a una velocidad impresionante, tanto así que nos rebasó hasta quedar otra vez parado en medio de la carretera, mirando detenidamente hacia nuestra dirección. No tuve otra opción. Detuve bruscamente el tráiler.
Tomé el arma y me bajé. Les juro que estaba a punto de dispararle, cuando de repente quedé paralizado al ver lo que esa bestia tenía en una de sus manos. Era una parte del cuerpo del cadáver, aquel con el que se estaba alimentando. Era una pierna, misma que tal vez en señal de amenaza la arrojó hacia mí, quedando a unos pocos metros. Recién entonces reaccioné y le disparé, pero la verdad, ignoro si logré hacerle daño, ya que este huyó de nuevo ocultándose en el monte. Solo Dios sabe cómo hizo para obtener esa extremidad del cuerpo, ya que supuestamente la policía quedó allí. Matías jamás pudo superar esa hórrida experiencia. Ese fue el último viaje que hizo conmigo, y hasta el día de hoy me jura que todavía tiene pesadillas con esa bestia. Aquí en Argentina, más precisamente en las provincias del norte, existe la leyenda sobre un ser mitológico llamado Ucumar. Este se trata de una criatura humanoide de grandes proporciones, cubierta de un grueso pelaje negro, poseedora de una fuerza colosal y un apetito feroz. Supuestamente, esa criatura no acostumbra a atacar a las personas, pero si se siente amenazado, no duda en hacerlo. Asimismo, suele enfurecerse cuando alguien se interpone entre él y su alimento. Y sin lugar a dudas, este fue el motivo por el cual creo que nos sucedió esto a nosotros. De vez en cuando me toca pasar de nuevo por esa carretera, pero claro, nunca más me volví a detener al ver algún obstáculo, más cuando me toca atravesar una corriente de agua.